como cada viernes, nosotros desde aquí, desde No La Ven, desde los estudios de Rayo Media, intentamos acercarte también lo que sucede en este tablero de ajedrez mundial donde las piezas todos los días se van moviendo y seguramente eso implica que esos movimientos repercuten en distintos lugares. Como un tablero de ajedrez, eso sucede y nosotros en este gran tablero de ajedrez tenemos a un analista de estos juegos que se van dando en el mundo y es por eso que le damos la bienvenida a nuestro querido Tadeo Castiglione. Tadeo, ¿cómo andás? Bienvenido nuevamente, ¿cómo andás? Muy buenos días, estimado Bruno, y a toda nuestra querida audiencia. Como siempre, una enorme alegría y me hacía recordar, hoy es viernes, uno de nuestros principales profesores en política internacional, el maestro Walter Martínez, que tenía un programa muy famoso en Telesur. Todos los viernes decía, es viernes, al fin es viernes. Y bueno, estamos con el mismo ánimo el día de hoy. Qué lindo. Yo siempre digo, ojalá que todos los días de la semana hubiese ese ánimo que es generalizado, se contagia. Parece que todos están en la misma situación de alegría y es como hay un humor generalizado, pero solo por el hecho de que sea viernes, ¿no? Es una cuestión bastante rara. Sí, es efímero como cualquier viernes, pero bueno, Claro. la alegría que produce es bastante placentera, vamos a decir. Totalmente. Bueno, Tadeo, recién hacíamos la introducción, ¿no? Nosotros decimos que este tablero mundial se sigue moviendo, cual partida de ajedrez, las piezas se siguen moviendo, nosotros vamos sabiendo cuáles son los reyes, sabemos cuáles son las torres, conocemos a los peones, y en estos movimientos también se dan situaciones complejas como me gustaría hacer un repaso muy breve con lo que pasó con este intento de magnicidio que se dio con el presidente de Eslovaquia, ¿está bien? Es Eslovaquia, ¿no? Sí, es el Primer primer ministro, ministro. perdón, primer ministro. Contame un poquito cuál es, si lo podemos traspolar a la Argentina, cuál es la orientación que tiene justamente este primer ministro y si se sabe cuál es la causa justamente del atentado que sufrió. Bien, estamos hablando del primer ministro Robert Fico. En la traducción al español, todos hemos leído Robert Fico, pero Sí, esa letra en el idioma en eslovaco, en su propio abecedario, es una TS, Fico. Es bastante interesante, una persona que ya había desempeñado anteriormente su cargo como primer ministro, creo que esta es la tercera vez que le corresponde. Muy polémico, con posiciones muy polémicas dentro de Europa, pero con una mentalidad muy nacionalista. En este nuevo gobierno que dirige Fico, que ganó a principios de año, es un conjunto de partidos de extrema izquierda, derecha, casi un gobierno de unidad nacional que se hizo para lograr la estabilidad en Eslovaquia, un país que dentro de Europa y dentro de la Unión Europea no es muy conocido, no es un país importante, vamos a decir, en su aporte económico, lo que pueda representar, pero que sigue siendo un país une Europa Central con Europa del Este y la región también de los Balcanes. La política de este primer ministro es muy nacionalista, defiende bastante los derechos de los eslovacos, estaba en contra de la inmigración, pero principalmente en contra de dos cuestiones que son vitales para Europa en estos momentos, en contra de la Unión Europea y también en contra de la OTAN, esta política militarista de seguir apoyando de manera irracional al gobierno ucraniano. Entonces, hasta lo que se sabe hasta el momento, este atentado iba con muchas connotaciones políticas. Un escritor de un partido de derecha pro-europeo, pro-ucraniano, totalmente en contra de que se le deje enviar armas de Eslovaquia a Ucrania, fue y disparó contra el primer ministro que está en grave estado, pero ya no corre riesgo su vida. Este primer ministro formaba una coalición junto con el primer ministro de Hungría, junto con el presidente de Serbia, los países, vamos a decir, no alineados dentro de Europa y los que tenían una voz muy crítica a las decisiones centrales que se toman desde Bruselas, que se toman principalmente desde las capitales principales de Europa, ya sea Alemania o ya sea en París, por lo cual que justamente le haya sucedido a él era más bien un alivio para muchos gobernantes en ciertos países europeos que bueno, que haya tenido esta tragedia, pero hasta el momento es una situación muy tensa, muy complicada. Y a lo largo de los próximos días vamos a ver cómo evoluciona y qué es lo que tiene de fondo totalmente todo esto.
Y un punto más, Fico, gran amigo también del presidente Vladimir Putin, entonces ahí va también algunos sectores. Muy bien, bueno, en este tablero un peón, ¿no? Que se han intentado derribar, pero bueno, la fortuna ha estado del lado de Fitzo. Quería... Una característica algo interesante Sí, en el caso de Fico, el presidente de República Checa, Miloš Zeman, que fue presidente durante casi 10 años, hasta el año pasado, estuvo 3 años con una enfermedad que muchos dicen inoculada, y el hombre vivía en un cuarto de vidrio aislado en la residencia presidencial. Y muy interesante porque era una voz muy crítica también a la Unión Europea, a todos los conjuntos europeos, y también sobrevivió a lo que según él mismo era un intento de asesinato y de acallar su voz, por lo cual no es nada nuevo en Europa estos acontecimientos en los cuales lamentablemente hay un gran historial en Europa, ya sea por la falta de seguridad, por la confianza de los políticos, de presidentes muertos o primer ministros muertos. Pasó en Serbia históricamente, liquidaron a un presidente con un francotirador, y en otros países siempre se ha visto, por lo cual la Europa tan civilizada parece que tampoco lo es tan así lamentablemente. totalmente. Iba a preguntarte, ¿está en el inicio de su mandato, promediando el mandato, está por finalizarlo? Ah, Asumió este bien. año un nuevo mandato. En el anterior había un gobierno totalmente pro-europeo, el pueblo se cansó y votó masivamente por el gobierno de Robert Fico, que muy inteligente unió varios sectores. En este mundo en los cuales los analistas muchas veces decimos que ya no existen derecha o izquierda, capitalismo o comunismo, como lamentablemente se sigue hablando en Argentina, solo existen dos opciones: o soberanías nacionales, estar a favor de los pueblos, o globalismo, que es esta ideología de tratar de que todos sean una sola cosa, suprimir la cultura, suprimir la identidad, identidades nacionales, y que todos sigan una nueva cultura, un nuevo desarrollo que va en contra de las raíces muchas veces de los pueblos y de las decisiones que cada uno y que cada pueblo, cada país tiene que seguir su propio destino. Totalmente, ¿no? Y creo que la introducción fue un tanto acertada, ¿no? Fichas blancas por un lado, fichas negras por el otro, que intentan justamente ir comiéndose mutuamente hasta a ver quién impone, ¿no? Quién gana la partida. Movimientos que también han impactado, y perdón que te quite un poquito también de lo planificado, pero me interesaría también hacer un muy breve repaso por este anuncio que hizo el BRICS, ¿no? Básicamente porque Rusia todavía me parece que oficialmente no se ha expedido, o quizás sí, no lo sé, pero con este hallazgo de una gran cantidad de petróleo, ¿no? Una fuente interesante, ¿no? En la Antártida, en un lugar donde confluyen justo un montón de intereses de muchos países, en un sector donde teóricamente es un espacio pacífico y de estudios científicos. ¿Qué se sabe hasta el momento? ¿Por qué el BRICS salió en este momento a publicar justamente esa información tan importante, tan vital para el mundo en este momento, ¿no? Hasta el año 2048 sigue el Pacto Antártico de Neutralidad. Dentro de los ámbitos geoestratégicos, geopolíticos y hasta militares, siempre se habló que la guerra de las Malvinas no fue una guerra entre Argentina y Reino Unido, sino que fue la primera guerra de la Antártida, del continente antártico, por la proyección y la importancia que esto mismo se tiene. Fue precisamente Rusia quien había dicho que se descubrieron reservas, pero increíbles de petróleo y de gas en la Antártida, porque es justamente Rusia quien, por ejemplo, en el Polo Norte extrae gas y petróleo, siendo el único país con la capacidad tecnológica y de avanzada de poder llevar a cabo estos desarrollos. Incluso la misma tecnología se le ofreció a la Argentina para extraer en mayor cantidad gas y petróleo y de mejor calidad acá en Vaca Muerta, pero por cuestiones políticas se negó esta posibilidad, que era una posibilidad muy potente con tecnología rusa y que hubiera generado muchísimos puestos de trabajos aquí a nivel local. Volviendo al tema, la Antártida es uno de los continentes más importantes, ya sea por sus recursos que se acaban de descubrir, como también por sus reservas estratégicas de agua potable, lo cual sigue siendo un factor muy importante en el mundo y hacia las proyecciones futuras. Tanto en la Patagonia como también en la Antártida tenemos muy lindas reservas de agua que se deberían cuidar, que hay que tener mucho cuidado.
¿Por qué el BRICS? El BRICS salta a la defensa de un recurso tal vez que más bien es de la humanidad que de otros sectores, pero que en el caso de la Antártida, como justamente se da en la Antártida Argentina estos recursos, siempre se ha ofrecido a la Argentina de que debería ponerse, y es uno de los únicos países que por proyección geográfica, histórica y demás, le corresponde lógicamente esa parte de la Antártida, pero la misma porción la reclama también el Reino Unido, y el Reino Unido como gran enemigo del BRICS, lógicamente esto ha posicionado a Rusia, China más a favor de la situación argentina. Una pena, y hubo grandes quejas esta semana en la Cancillería de nuestro país porque todos los diarios británicos se descubrieron reservas de petróleo y gas en territorio británico, Británico, sí, antártico. sí. Y no hubo ningún reclamo oficial, ni ninguna corrección, ni ningún pedido de disculpas de parte de la Cancillería Argentina hacia el Reino Unido ante estos abusos que lógicamente no se puede dejar pasar porque los reclamos argentinos son dignos, son soberanos, y la proyección del Reino Unido no tiene absolutamente nada que ver con ese territorio, por lo cual entra en choque un nuevo escenario geopolítico, el cual es muy importante, y que la Antártida siempre tiene muchas cuestiones, casi que te diría que se proyectan desde la Segunda Guerra Mundial. Mucha gente no sabe que apenas terminó la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos movilizó su principal flota y llevó a cabo ejercicios militares en la Antártida, ejercicios con una gran movilización de militares, y esto fue lo que provocó que todos los países se pongan de acuerdo y digan: acá no va a suceder lo mismo que sucede en el Polo Norte, acá vamos a mantener una zona neutral hasta que nos pongamos de acuerdo y cómo va a evolucionar esto. Lamentablemente hay que tener posiciones muy firmes, responsables, firmes, muy acertadas en el análisis del tablero internacional, y también, lógicamente, en el caso de Argentina, defender lo que le corresponde. No quedan muchos años y esto se va a degrimir en muy poco tiempo, y es importante que cada uno defienda las posiciones y sepa asociarse con aquellos que van a defender tus posiciones también. Totalmente. Pero que se agreguen estos recursos naturales complica más la situación en el ámbito de negociaciones. Totalmente. Y es como una casa, ¿viste? Que descubren, o de repente le hacen una obra, le asfaltan, le ponen el cordón cuneta, levanta el valor de la vivienda. Bueno, en nuestro país sucede lo mismo, ¿no? De repente que en el patio trasero te encuentren una gran cantidad de petróleo, seguramente aumentará aún más el interés de distintos países con los ojos puestos en nuestra República Argentina. Lo fui anticipando antes de presentar la columna. Sin dudas lo que pasó hoy, lo que pasó esta semana con la presentación de este busto, este homenaje que realizó el gobierno nacional con respecto al ex presidente Carlos Saúl, donde, bueno, justamente lo homenajeó el presidente y dijo que fue el mejor de los últimos 40 años. Una cuestión que hizo ruido, por lo menos en lo personal, y dije, pará, había cuestiones sumamente complejas que hacían que para mí no fuese el mejor presidente. Sin dudas tenían que ver con cuestiones legales y judiciales. Y uno de los principales casos que se me vino a la mente, porque, insisto, a mí me tocó de cerca, no por la ciudad, sino por la provincia, lo que sucedió con la causa de Río Tercero y este nexo, ¿no? Con lo que fue la venta ilegal de armas a Croacia y a Ecuador. Te invité a que podamos hacer un repaso también de esa historia y bueno, quería saber más o menos cómo se fue dando esa historia hasta me parece que hasta el día de hoy no ha quedado siempre en la nada, ¿no? Sí, lamentablemente en los ámbitos internacionales sí hay algo oscuro y hay algo complicado que muchas veces, bueno, nos toca estudiar, pero que no nos gusta en ninguna manera. Son todos estos temas militares, por eso también la camisa camuflada, pero que tiene también que ver mucho con actividades ilegales. Después del contrabando de drogas, el segundo negocio más rentable a nivel internacional es el tráfico de armas. No son cosas muy lindas de hablar porque son los responsables de muertes y terror en otros lugares del mundo. Como bien indicas, el expresidente argentino estuvo involucrado en dos casos, sino más bien en tres, de contrabando de armas hacia países que
no tenían una gran relación con Argentina y perjudicando a países aliados de Argentina históricamente. Este contrabando primeramente se dio con el país de Ecuador, en lo cual Argentina le dio armas para enfrentar a Perú en la que se llamó la Guerra del Cepeda. Es un conflicto territorial que tenía Perú y Ecuador en una región de los Andes, en los cuales, bueno, se terminó dirimiendo en un enfrentamiento armado. Recordemos, Perú siempre fiel aliado de Argentina, un país muy interesante porque pese a que el presidente de Perú de esa época, estamos hablando en la década del 90, Alberto Fujimori, era de extrema derecha, neoliberal, igual que Carlos Saúl Menem, Perú siempre mantuvo muy buenas relaciones con casi todos los actores internacionales, algo que tal vez Argentina debería aprender. Por ejemplo, Corea del Norte tiene una embajada en Perú, históricamente, y estamos hablando de Corea del Norte. No tiene mucho sentido en un país de extrema derecha como Perú, pero bueno, Corea del Norte, Rusia, China siempre muy fuertes apoyando a Perú. Perú apoyó a la Argentina en la Guerra de las Malvinas y bueno, Argentina con Carlos Saúl Menem de manera ilegal por abajo de la mesa entregó armas a Ecuador en el enfrentamiento bélico. Estas armas, el conflicto este de la guerra de Cepeda terminó más bien en una neutralidad, el territorio se lo terminó quedando Perú, pero ambos bandos dijeron que habían ganado un enfrentamiento bélico. Tanto el presidente Fujimori como el presidente Sixto Durán Bellán, que era de Ecuador, se aumentaron su imagen positiva de cara a sus políticas internas y demás, como muchas veces se buscan que las guerras tapen esto. Pero aquí, además de que la venta de armas por parte de Argentina fue ilegal porque no pasó por el Congreso, y esto marca un gran delito, Argentina era garante de paz entre ambos países, violando de esta manera un protocolo internacional, Protocolo de Río de Janeiro, que se firmó en el año 1942, en los cuales Argentina, además de ser garante de paz, era garante de las negociaciones y el diálogo entre ambos países, entre Perú y Ecuador. Entonces, además de haber apostado a un país, además de haber vendido armas de manera ilegal, Argentina también rompió un protocolo internacional de diálogo y de paz, del cual era firmante, y a la misma vez, para aún complicar toda la situación, estuvo del bando perdedor en este conflicto. Entonces, esto acarrió, más allá de las consecuencias legales en Argentina, que como siempre, bueno, lamentablemente cuando hay factores del poder no llegan muy lejos, pero Argentina pidió perdón oficialmente al gobierno de Perú en el año 2010. La presidenta Cristina Fernández de Kirchner fue y pidió disculpas formales al gobierno de Perú y con eso quedó el asunto zanjado. Estamos hablando 1995 fue esta guerra, recién en el año 2010 como que se pudo subsanar el error histórico de Argentina de manera ilegal, vamos a decirlo porque no fue una posición oficial del gobierno argentino, pero el presidente es el representante del Estado argentino y llevar a cabo estas medidas es totalmente irrito, ilegal e incluso atentando contra el derecho internacional por este protocolo que habíamos estado analizando. El otro caso es mucho más complicado y más complejo porque estamos hablando de que Argentina le vendió armas a Croacia y a la Bosnia-Herzegovina, dos países que estaban bloqueados y que tenían un embargo internacional de Naciones Unidas. El mismo Consejo de Seguridad de la ONU había prohibido la venta de cualquier tipo de armamento a los dos países. Estamos hablando de la Bosnia-Herzegovina musulmana y a la Croacia, que también tenían ya acusaciones por haber violado los derechos humanos y de genocidio a ambos países. Y Argentina le vendió piezas de artillería y más de 6 toneladas de armamento pesado, desarmando al ejército argentino, desarmando fabricaciones militares y haciendo negocios ilegales, porque el dinero no se lo quedó el Estado argentino, sino los políticos, apoyando a dos gobiernos que estaban bloqueados internacionalmente por sus delitos. Por ende, Argentina, que en todo caso el presidente argentino estuvo involucrado en apoyar a un genocidio en otros países. Y a la vez, en el caso de Croacia, un gobierno en el cual el presidente era Franjo Tuđman,
el cual era 100%, como dirían en la región de los Balcanes, ustacha. Esto quiere decir que apoyaba ideas extremistas, fascistas, pro-nazis, vamos a decirlo abiertamente, que se remontaban de la cooperación de Croacia en el año 1940 con los nazis durante la ocupación en esa región, lo cual complica aún más el tablero de cómo Argentina fue a apoyar a un país no únicamente que estaba bloqueado internacionalmente, sino que incluso violaba los derechos humanos y que tenía un gobierno de tinte totalmente extremista y que su ideología era liquidar a todos los serbios que existían en los Balcanes, es decir, el exterminio de otra nación hermana. Por lo cual eso no fue un gran acierto tampoco. Y también el envío de armamento a Bosnia, porque junto con el armamento a Croacia también iba hacia Bosnia, en apoyo a un gobierno que, dirigido por el presidente Alija de Bosnia. Interesante, los serbios siempre dijeron Alija Valija. Alija es una valija, es decir, siempre andaba con muchas valijas con ciertos billetes de diferentes colores este hombre. Y bueno, recibió también armas de Argentina y este gobierno musulmán de Bosnia recibió el apoyo hasta del movimiento talibán. Sería, démonos también esa imagen, década del 90, años 93, 94, 95, los talibanes ya tenían un gran poder en Afganistán y se les llamaban los Freedom Fighters, los luchadores de la libertad por los diarios de Estados Unidos por haber vencido a la Unión Soviética. Y esos mismos combatientes fueron trasladados a combatir en Bosnia en contra de los serbios y con armamento argentino, por lo cual eso también es una mancha bastante oscura, bastante negra en la historia a nivel internacional. Y el armamento argentino, principalmente las piezas de artillería, fueron utilizadas en la región de Krajina. La región de Krajina es una región históricamente serbia en el norte y que Croacia realizó una expulsión masiva de serbios y expulsó a los serbios que eran el 90% de la población, tomó esa provincia y hasta el día de hoy Krajina sigue siendo parte del estado croata. Y bueno, lamentablemente con un apoyo ilegal de parte del gobierno de Carlos Saúl Menem. Ahora, Como bien, sí, perdón sí, que te interrumpa. Pienso, mientras vos ibas relatando esto, pienso, digo, las municiones y todo, eso quedó rezago de lo que fue la guerra de Malvinas, calculo, si no, ¿de dónde salió toda esa munición? ¿Lo fabricábamos nosotros acá? exactamente, Argentina tenía una fábrica de armamento bastante importante. Las fabricaciones militares, creación del presidente Juan Domingo Perón, se destacaron y estuvieron en la vanguardia mundial hasta que, bueno, este personaje que estábamos hablando, Carlos Saúl Menem, fue el responsable de acabar con todos los planes de fabricaciones militares. Argentina tenía fábricas de tanques, el tanque argentino mediano, un tanque diseñado 100% argentino, fábricas de blindados, municiones, armamentos, piezas de artillerías nacionales con reglamentación de munición tipo OTAN, es decir, de la vanguardia a nivel internacional, junto con las fabricaciones de aviones de la Fuerza Aérea, el proyecto de realizar un misil hipersónico, como era el misil Cóndor, y todos los proyectos nacionales que había en defensa. Lógicamente, todo eso se fabrica en Argentina, por lo cual todo este armamento era argentino. Ahí va. Y como también el contrabando, también lógicamente seguramente habrá habido otro armamento que no estaba tan legal por ahí dando vuelta. Eh, Después de todas estas ventas internacionales, como bien relatabas, el presidente Menem hace volar la evidencia por los aires, juntamente con toda la población, sin mucha más importancia. Y después lleva a cabo políticas para desmantelar al 100% fabricaciones militares, la cual no se pudo recuperar ni siquiera hasta la actualidad. Argentina, de las políticas en defensa y en políticas de producción, porque nos gusta o no, también todo lo que es defensa mueve bastante la producción nacional, los auges industriales. Creo que siempre lo hemos mencionado, que cualquier país potencia primero se desarrolla en los términos de defensa y desde defensa se abren todos los otros panoramas porque una fábrica de defensa y en la vanguardia tecnológica te permite tener vanguardia tecnológica en todos los aspectos. Nos gustó o no, esto es así y así lamentablemente funciona el mundo.
pero Argentina, después de estas ventas ilegales, se terminó de desarmar todo lo que había en todos los ámbitos de defensa internacional. Y para concluir esta breve reflexión al respecto, tanto Perú como Serbia, que se vieron perjudicados por la acción de Carlos Almeida, eran grandes aliados y siguen siendo grandes amigos de la Argentina. No estamos hablando de naciones hostiles o naciones que estaban lejos, sino que son países que siempre manifestaron su apoyo hacia Argentina. Y acá es interesante porque a Serbia le robaron gran parte de su país, le robaron Bosnia, le robaron Krajina, le robaron Kosovo, y Serbia apoya a la Argentina en la causa Malvinas y Argentina le vendió armas a Croacia que le robó una porción de territorio a Serbia. Bueno, esas cuestiones en la Cancillería a nivel de política internacional siempre se tienen que solucionar. En el caso de Serbia, Argentina jamás le pidió perdón y al quedar el delito totalmente impune, tampoco hubo justicia. Entonces, son algunas cuestiones interesantes para tener en cuenta en el tablero mundial y sobre todas las cosas, la necesidad de la paz. Creo que Argentina no debe y jamás debería, y mucho menos en la actualidad, ser parte de conflictos internacionales en los cuales no le competen y que siempre la victoria es la paz y siempre hay que agradecer cuando hay paz en los países y no colaborar en dañar a otros. Tenemos también un ejemplo hace 5 o 6 años en el golpe de Estado contra Evo Morales en Bolivia, en los cuales efectivos de gendarmería participaron en el golpe de Estado. Entonces, lamentablemente, todavía se conserva extraoficialmente una política argentina dañina en caso en contra de sus hermanos en diferentes países y que, bueno, son varias cuestiones para analizar a futuro. Somos medios traicioneros, ¿no? La historia va mostrando que somos medios traicioneros con respecto a eso. Y en esto que vos nombras, me parece sumamente importante. Yo siempre eso, por ahí, en las discusiones que suelo tener con colegas y amigos, siempre marco esto, ¿no? Antes de... Cuando se puso de moda quizás en las redes sociales poner de fondo la foto de perfil y una banderita del país X en cuestión, ¿no? Ya sea Francia en su momento con el ataque de Charlie Hebdo o Ucrania o distintos países, se ponió de moda todos apoyando a ese país poniendo las banderitas. Y yo les decía, antes de poner la banderita, fíjate cada vez que la Argentina reclama por la soberanía de las Islas Malvinas, cuáles son los países que acompañan y cuáles no. Entonces ahí nosotros deberíamos pararnos y decir, che, si este es amigo, apoyemos a los amigos y no a los enemigos. E históricamente, evidentemente, la Argentina se para siempre del lado de los que son sus, no sé si decir verdugos, pero sí los que van en contra de nuestros intereses, sobre todo de nuestra soberanía, con una historia que duele hasta el día de hoy, sigue doliendo, ¿no? Como son las Islas Malvinas. Tal cual. Y lamentablemente también creo que hay que hacer una diferencia entre, como estábamos mencionando, lo que fueron actividades ilegales del Estado a la posición histórica de Argentina. Y creo que ahí es cuando la Cancillería tiene que actuar y tener en cuenta y armar estas grandes diferencias que marcan, porque son dos cuestiones totalmente distintas. Otra cuestión, por ejemplo, Argentina siguió con estas políticas, tiene un historial un poco antiguo. En el año 1981, 82, 83 hasta el 86, es decir, desde la mitad de la última parte de la dictadura militar hasta todo el gobierno de Alfonsín, militares argentinos contrabandeaban armas a favor de Irán en la guerra de Irak. Esta guerra que tuvo el gobierno iraquí con el gobierno iraní que se prolongó de 1980 al 88. Y después la Argentina de Menem, apenas asumido en el año 1990, también envía flota militar para apoyar en la guerra del Golfo a Estados Unidos, contra un país que con Argentina no tenía ningún problema en absoluto, como era la Irak de Saddam Hussein, pero Argentina aún así apostó 2 veces en contra de este país a nivel internacional apoyando a Irán. Entonces es bastante interesante también estos idas y vueltas en el panorama internacional y algunas cuestiones que muchas veces no se conocen, que es necesario tal vez repasar un poco en la historia y tenerlas presentes también para evitar volver a los mismos errores y evitar caer en las mismas trampas de siempre, porque estos posicionamientos son muy peligrosos
y pueden tener sus consecuencias a nivel internacional muy graves también. Eh, Volviendo un poco a esta cuestión de cómo la Argentina va parándose cada vez que el tablero mundial se sigue moviendo, la Argentina, si hay algo que los últimos años, los últimos gobiernos, se han ubicado siempre desde la ideología y no desde una mirada de construcción soberana, pero también con relaciones, mantener esta neutralidad también. La ideología sin duda nos ha ido marcando a lo largo de los años en la cuestión de la política internacional. Hoy abríamos las noticias hablando de esta visita que realiza Javier Milei con el partido Vox, un partido de ultraderecha que empieza a recibir aparte otros referentes de la ultraderecha europea que aparentemente quiere como empezar a gobernar, ¿no? Tiene un fuerte deseo de empezar de hacerse de los parlamentos y de los principales lugares de gobernanza de los países europeos. En esto también la Argentina corre riesgos si se empieza a parar y ubicarse con esos tipos de gobiernos. Tal cual, sin lugar a duda. Ya lo había intentado anteriormente el presidente Macri con una liga de países pro-democráticos, como habían dicho, y no lo logró, no tuvo mucho más profundo que eso. Y en el caso europeo es sumamente grave y Vox, si bien tiene una voz fuerte, electoralmente siempre ha sido un fracaso y es muy probable que esto siga así. Se acaban de celebrar elecciones en Cataluña y salió quinto, entonces la posición en España, otra vez apostando al caballo perdedor y enfrentándose a otro país amigo, porque también tiene una reclamación territorial en contra del Reino Unido como es Gibraltar, y España apoya las decisiones de Malvinas, y no hay nada que hacer metiéndose en política interior de otro país soberano como es el Reino de España. Por más diferencia que haya, se tienen que respetar sus políticas internas. Y lo mismo con cada país a nivel regional, a nivel internacional, que apoye y respalde a la Argentina. Argentina no debe intervenir en política doméstica de otro país. Incluso eso lo dice también los reglamentos y las leyes y la legislación internacional. El gobierno actual lamentablemente comete muchos errores del ego, como se dice en los ámbitos, es decir, de novatos, de gente que no tiene experticia en la materia. Y bueno, todo esto también acarrea sus consecuencias que ya se ha visto en conflictos diplomáticos, pero que pueden escalar lógicamente si el gobierno continúa con algunas medidas. A mí, si hay algo que me genera bronca, y no solamente con este gobierno, sino con el anterior también, yo cuando veía los cambios de cancilleres, personas que colocaban al frente de la Cancillería que no tenían experiencia alguna, de hecho hasta había burlas porque no sabían ni siquiera hablar en inglés de manera fluida, bueno, esas cuestiones siempre me generaron bastante bronca con respecto a la Argentina y en su materia de política internacional, que con mi consideración, y lo compartimos esto, ¿no? Creo que es lo más importante que el país tiene que tener, siempre su vidriera y su cara visible hacia el mundo, siempre tiene que ser con una misma línea, ¿no? O acompañando por lo menos los intereses, siempre respondiendo al interés de nuestro propio país y no intereses de la figura que esté de turno. La verdad que eso genera un poco de bronca y miro con un poco de preocupación cada uno de los movimientos y por eso te agradezco también que puedas ser parte de nuestra columna para poder brindar un poquito más de claridad, ¿no? Ante estas situaciones que el mundo creo que se viene moviendo hace tiempo, ¿no? Pero pareciera que en este último tiempo cada vez se mueve más, las fichas son cada vez más visibles sus movimientos y sin dudas la Argentina comienza a ubicarse en un lado un tanto complejo del tablero y la verdad que no me gustaría que nos convirtamos en un peón que venga fácilmente algún alfil o alguna torre y nos coma rápidamente. Antes de cerrar, te quería preguntar cómo, no sé si alcanzaste a ver la figura o el retrato del rey Carlos. No sé si alcanzaste a ver, ¿tenés alguna crítica con respecto a eso? Vi varias críticas, había gente que ponían dos retratos del rey de Inglaterra juntos y daba una imagen un poquito oscura, un poquito rara, pero me pareció que lo estaban velando en vida al pobre rey y ya, bueno, Cremando, diría yo. tiene severos problemas de salud y no se sabe hasta cuánto va a durar su efímero y tan pequeño reinado, pero bueno, veremos si no vamos a decir que tenga larga vida, pero cada Claro. uno.
Eh, Le toca lo que le toca. No soy crítico de arte, pero no era muy bonito, que digamos. A mí me llamó mucho la atención. Realmente, muchos que lo graficaban, realmente, o sea, parece que viene de. O está saliendo se está escapando del crematorio, o está en un lugar que se está prendiendo fuego porque es bastante llamativo. Yo he visto otras pinturas, me llamó la atención, busqué otras pinturas y no, muestran otra figura, ¿no? Realzan otros atributos. Y en este pareciera ser que. Me parece que, como decís vos, me parece que lo están mandando directamente al crematorio, ¿no? Es así, es así. El arte británico igual siempre es medio opaco, no tiene mucho colorido, vamos a decirlo, pero bueno, el caso de los ingleses no me gusta opinar bastante, al menos no de la familia real, que también algún día vamos a hablar un poquito sobre algunos negocios que tenían por ahí. Muy bien, podríamos hablar también de las monarquías, ¿no? Como de a poquito ya también creo que empiezan a perder un poco de peso, ¿no? Porque esas figuras históricas que ocuparon durante tantos años comienzan a, bueno, propio del paso del tiempo dejan de estar y bueno, hay una transición también y hay personas que comienzan a ver un poco extraño, ¿no? La presencia todavía de monarquías en algunos países. Justo hoy cumple nuestra reina máxima, ¿no? Hoy está cumpliendo años. La, la Así reina mismo de es. Holanda. Sí, cuando uno está en Países Bajos puede ver que la quieren mucho, incluso casi todas hay Sí, muchas calles, avenidas con el nombre de Máximas. Realmente es una persona muy querida en su país. en su país. Muy bien, bien lo aclaras. En el país donde está habitando. Tadeo, nuevamente gracias por tu tiempo, gracias por brindar claridad ante este tablero que se mueve tanto y que podamos identificar las piezas e identificar los movimientos y ver también cómo eso va repercutiendo acá en el país. Así que Tadeo, gracias como siempre y nos encontramos el próximo viernes. Asimismo, hasta el próximo viernes, un saludo a todos, a cuidarse el fin de semana y bueno, nuestro compromiso con la verdad y también con la paz siempre. Muchísimas gracias, Tadeo. Buena semana y buen fin de semana. Tadeo Castiglione con nosotros en este repaso de este mundo, ¿no? Con distintos movimientos y hoy traíamos esta idea de poder hablar de lo que sucedió, ¿no? En ese momento, hace años atrás, hace varios años atrás, cuando estaba al frente de la presidencia Carlos Saúl, que era mencionado como uno de los mejores presidentes de los últimos años, pero que también bastante cochina su gestión, ¿no? En lo que tenía que ver con esto, ¿no? Contrabando de armas con países que nos acompañaron, que han sido siempre colegas, amigos, aliados, que nos han acompañado en los reclamos de la soberanía de nuestras Islas Malvinas y que de repente seamos así de traicioneros, ¿no? Vendiendo armas de manera ilegal, con todo lo que eso implica, ¿no? Y es por eso que nosotros decidimos traerlo también al tema, ya que se puso sobre el tapete, ¿no? Con este homenaje que realizó la presidencia y poder conversar un poquito y volver un poco en la historia con lo sucedido y el final, ¿no? Que hubo también con respecto a eso, que tuvo que ver con la voladura de la fábrica militar de Río Tercero en la provincia de Córdoba. Tadeo Castiglione, Visión Mundial, pasando por aquí por la mañana de No la ven en el canal de Rayo Media. Nosotros vamos a continuar con el repaso de